Bienvenidos a la sección número 9 de la materia Introducción General a la Biblia. Entramos al inciso número 6, el tema central de la Biblia. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Es Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el tema central de todos y de cada uno de los libros de la Biblia. Cualquier estudio de cualquier tópico, de cualquier libro de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que no tenga como centro a Cristo en alguna de sus facetas, en su ministerio como nuestro Salvador, está fuera de lugar. Cristo es el centro de la Biblia. No importa si estudiamos historia, no importa si estudiamos poesía, no importa si estudiamos profecía, si Cristo no es el centro de ese tema está desubicado. Bien, nuestro Señor es el tema central y unificador de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En algunos de sus libros, Cristo está en símbolos y figuras, en otros señalado por los tipos, en otros profetizado como el Mesías venidero. En algunos de los libros poéticos y sapienciales, ya veremos cuáles son esos, está como la palabra, como la sabiduría. En algunos de los proféticos como el Jehová por venir en su gloria, o el siervo sufriente, mientras que en los libros del Nuevo Testamento es el centro como el Rey, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Verbo hecho carne, como aquel en quien mora la plenitud de la deidad, como el Verbo glorioso, Apocalipsis 19, etcétera, etcétera. A continuación quiero invitarles a que veamos entonces cómo se presenta esto, Cristo como centro de toda la Biblia y de cada uno de sus libros, y como el elemento unificador de las Escrituras. Hagámoslo mirando a vista de pájaro, cómo lo presenta cada libro de la Biblia. Es así como en el Génesis entenderemos el registro de la creación, el capítulo 1, porque la veremos a la luz de nuestra nueva creación en Cristo, según 2 Corintios 5, 17. En la luz que disipa las tinieblas, Génesis 1, 2 y 3, veremos la luz que ha iluminado en nuestros corazones para el conocimiento de Dios en la faz o la persona de Jesucristo, según 2 Corintios 4, 6. No es de extrañar que aquellos que no saben nada sobre esta luz espiritual de la nueva creación, no sepan tampoco nada de aquella luz que fue creada en el primer día como está revelada en el registro de la creación antigua. El hombre natural ve simplemente mitos, ve simplemente fábulas de viejas en el relato de la creación. Y parece que actualmente prefiere la corrupción babilónica antes que la verdad primitiva. Estos son aquellos otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones, dice la palabra, según Efesios 4, 17 y 18. Desgraciado aquel que siga a estos guías ciegos, porque ambos caerán en el hoyo que ellos mismos han cavado a través de su conocimiento carnal y por su sabiduría humana. Pero los que creemos en la palabra de Dios, en el Creador, veremos al Verbo de Juan 1, 1 al 3, al autor mismo de la creación de Colosenses 1, 16. En el primer Adán veremos el tipo del segundo Adán,
según 1 Corintios 15, 45 y Romanos 5, 14. En el primer hombre veremos al segundo hombre, que es el Señor del cielo, 1 Corintios 15, 47. En la simiente de la mujer, Génesis 3, 15, veremos la venida del hijo de Abraham, el hijo de David, el hijo del hombre, el hijo de Dios, la simiente de la mujer, que es Cristo, según Gálatas 3, 16. Con la diferencia de que mientras unos tan solo ven a un niño indefenso, desprovisto y después de grande muerto, nosotros, los cristianos, vemos a un Cristo glorioso, vencedor, victorioso, que ha prometido volver en la gloria de su Padre para compartirla con sus hijos. No miramos más a un Cristo muerto, porque Él ya no está muerto. Vive y vive para siempre. En el escudo de Abraham, de Génesis 15:1, veremos la palabra viva, el que estaba por venir, mostrándose y revelándose a sí mismo y a su plan de salvación. En Isaac veremos a Cristo, la verdadera simiente de Abraham, según Romanos 9:7 y Gálatas 3:16. En la anunciación a la madre, Génesis 18:10, si lo comparamos con Lucas 1:30 al 33, y también la milagrosa concepción de Génesis 18:4 con Lucas 1:35. En la proyectada muerte de aquel uno, Isaac, vemos la sombra de la muerte de aquel otro. Lo vemos 2000 años antes. Y sobre el mismo monte Moria. Y este monte, que no fue escogido por decisión humana o por conveniencia, pues estaba, dice el texto, a 3 días de camino, sino que había sido señalado por divino consejo como el lugar del futuro altar de la ofrenda encendida. Esto podemos verlo al leer Génesis 22:2, Primera de Crónicas 21:28 al 22:1 y Segunda de Crónicas 3:1. En la leña que cargó Isaac, Génesis 22:6, y no ningún siervo o burro. Veremos aquel que fue llevado afuera cargando su cruz, según Juan 19:17. En José, a quien se le hizo la pregunta, ¿querrás tú reinar sobre nosotros? Vemos aquel de quien posteriormente sus hermanos dijeron, nosotros no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. Pero también veremos los sufrimientos de aquel primero, seguidos por la gloria. Como seguramente veremos la gloria del verdadero José al seguir sus sufrimientos en la plenitud de los tiempos, según 1 de Pedro 1:11. Gloria de la cual somos participantes y testigos, según 1 de Pedro 4:13 y 5:1. Cristo en el Génesis es entonces un tema que no puede ser agotado, como podrán ver, porque en estas vislumbres de símbolos, tipos, figuras y promesas y profecías también alusivas a su persona, tan solo estamos tocando el borde de su manto. Cuando nos acerquemos un poco más a la cristología del Génesis, captaremos a qué me refiero. Pero hay más de nuestro Señor en el Génesis. Él es el sacrificio más excelente de Hebreos 11:4, prefigurado por el sacrificio de Abel de Génesis 4:4. Él es el sumo sacerdote representado por la orden de Melquisedec, sacerdote y rey,
sin principio de días, ni fin de días, según Génesis 14, 18 al 20, y corroborado en Hebreos 7, 17, que es tipo de Cristo. Él es el descanso, representado por Noé, cuyo nombre significa eso, descanso, según Génesis 5, 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. El hebreo dice, este nos hará descansar. Todo esto apuntaba hacia Cristo como nuestro reposo, en medio del turbulento diluvio de la vida humana manchada por el pecado. Desde donde Cristo nos dice, ¿recuerdan? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el arca que ofrece descanso, seguridad y protección en nuestro actual diluvio de tensiones y preocupaciones de nuestro turbulento mundo. De paso, en este aspecto, es muy lamentable, realmente lamentable, que algunos hayan perdido la visión de este símbolo. He escuchado a algunos expositores presentar el arca de Noé como símbolo de la iglesia. Pero nunca el arca de Noé ha sido símbolo de la iglesia. El arca fue el instrumento de salvación para la iglesia de aquella época. La iglesia de Cristo de aquella época fue salvada porque entró al arca. No era ella la iglesia. La iglesia fue salvada por el poder de Dios a través del arca. El arca representa a Cristo, no a la iglesia. Porque si el arca representa a la iglesia, entonces la iglesia salva. Cuidado. Es importante recordar ese elemento. Pero ahí está nuestro Señor representado en el arca. Es el enviado por el Padre a sus hermanos. ¿Recuerdan de quién hablamos en ese caso? Seguimos en el Génesis. José. Génesis 37, 14. Si lo comparamos con Juan 3, 17. Él es el enviado por el Padre a sus hermanos. Es el odiado por sus hermanos a los que vino a salvar. Génesis 37, 11 y 20, con Mateo 21, 37 al 39. Es el príncipe que salva a su pueblo. Génesis 45, 7, con Hechos 5, 31 y Juan 10, 10b. Es el verdadero José, que nunca haría mal ni pecaría contra Dios. Génesis 39, 9 con Primera de Pedro 2, 22. Es el benefactor de sus hermanos que solo le buscaban mal. Génesis 47, 12, 16 y 11 y 13 con Lucas 23, 34. Y de muchas formas más está nuestro Señor Jesucristo en cada tema del libro del Génesis. Cuando entremos ahí un poco más detenidamente, veremos más esto. ¿Y qué decir del Éxodo? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo en el Éxodo? ¿Es el centro de este libro? Él es el verdadero libertador de su pueblo de la esclavitud de Egipto, representado por Moisés, según Hechos 7, 34 y 35 y Romanos 11, 26. Es el maná verdadero, según Juan 6, 32 al 35. Es el agua de la roca y la roca al mismo tiempo.
Éxodo 17, 1 al 7, con 1 Corintios 10, 4. Es el autor y dador de la ley, el ángel del pacto, según Hechos 7, 30 y 35. Es el verdadero tabernáculo a través del cual Dios habitó entre nosotros. Éxodo 25, 8 con Juan 1, 14. Es el verdadero sacrificio del altar del holocausto y el altar mismo. Es el agua de la fuente y la fuente del agua. Es la luz del candelabro. Es el pan de la mesa. Es el incienso del altar. Es el velo que oculta la gloria de Dios. Es la sangre del propiciatorio a favor del pecador arrepentido. Es el sumo sacerdote que lleva los nombres de sus hijos en su vestidura. Es la ofrenda de todo sacrificio aceptable a Dios. Es la ley de Dios personificada. Es la nube del propiciatorio que permite la presencia del hombre frente a la gloria de Dios. ¿Y cuánto más? ¿Qué decir de Levítico? ¿Dónde está Cristo en el libro de Levítico? Es el sacrificio por excelencia. Es el que preserva a sus hijos de lo inmundo. Levítico es el libro de la santidad. Cristo es el macho cabrío dedicado a Jehová. Es la santidad de Jehová en persona. Nuestro Señor es la verdadera Pascua sacrificada por nosotros. Es el pan sin levadura. Su humanidad en la que nunca pecó. Es la primera de las ofrendas. La resurrección de Cristo es la que está prefigurada allí. Es la causa del verdadero Pentecostés, el ungimiento sacerdotal en el verdadero tabernáculo, el celestial. Es el anunciador del juicio de Dios, anunciado por las trompetas, tiempo después del Pentecostés. Es el mediador del día de la expiación. Es el verdadero templo de sus hijos limpiados y perdonados durante el día de expiación y representado en las moradas nuevas, en la fiesta de las cabañas logradas por su intercesión. ¿Saben que cuando Él prometió ir para prepararnos moradas, a lo que se refería era a su mediación, a su intercesión? Él no va a construir allá nada. Lo que hay en el cielo preparado para sus hijos físicamente, eso está construido ya, es la Nueva Jerusalén. Cristo no fue a construir ninguna ciudad. Cuando Él prometió ir y preparar moradas, es a través de su mediación, de su intercesión. Y eso estaba representado por la fiesta de las cabañas, cuando el pueblo de Dios iría a morar a lugares donde no había estado antes, a lugares nuevos. ¿Qué decir del libro de Números? ¿Dónde está Cristo en Números? Bueno, Él es la roca. Es el maná. Es la estrella que saldrá de Jacob. Es el único con derecho a contar a sus hijos. Es el Josué que introduce a su pueblo en la tierra prometida. Es la sangre de la vaquillona roja ofrecida en sacrificio, de Números 19. Y si usted va a detallar todas esas cosas, por ejemplo, toma la vaquillona roja, va a encontrar que cada una de las características de esa vaca representaba a nuestro Señor. Era rojiza, símbolo de la sangre derramada.
No tenía que haber sido puesto en ella yugo antes, porque Cristo no vino obligado. Nadie le puso un yugo para mandarlo para acá. Fue voluntario. Y así cada detalle el sacrificio de la vaquillona roja, en número 19. Es la serpiente de bronce levantada para sanidad de los mordidos por la serpiente antigua. De número 21, según Juan 3. Y dejando muchas cosas de lado, que a su momento veremos al entrar en cada libro de la Biblia, quede Cristo como el centro del libro de Deuteronomio. Es Él el que vuelve a dar la ley de Dios al hombre, ejemplificando su obediencia con su propia vida. Ustedes saben que Deuteronomio es la ley dada por segunda vez. Es el que renueva el pacto de Dios con su pueblo. Es el ministerio mediador válido, así como solo había un santuario. Solo hay un mediador. Es la verdadera ciudad de refugio. Es el profeta a la semejanza de Moisés. Es la roca y el refugio de su gente. Y en Josué, ¿dónde está Cristo en ese libro? Él es el capitán de las huestes del Señor. Es la cuerda roja de Rahab, como símil de sus sufrimientos y de su preciosa sangre que preserva a sus hijos en el día de la batalla. Es el que derrota a los enemigos de su pueblo en su ruta a la tierra nueva. Es lo señalado por cada uno de los nombres de cada ciudad de refugio. Cada uno de los nombres de las ciudades de refugio representaba una parte, una faceta del ministerio de Cristo a nuestro favor. Y en Jueces, ¿dónde está Cristo? Es el ángel del pacto cuyo nombre es admirable. Es el que juzga a su pueblo. Es el juez. Es el libertador de los que le siguen y entran en su pacto. Y en Ruth, ¿dónde está nuestro Señor? Es el verdadero voz. Es la respuesta a la pregunta de 2:10. ¿La han leído? Recuerdo una vez un profesor que decía, ustedes deben haber leído, y en una ocasión que dijo eso se detuvo y dice, ¿qué van a haber leído? Nada. Y nos reíamos con él. Ruth 2:10. Cristo es la respuesta a esa pregunta. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? La respuesta a esa pregunta es Cristo. Hallamos gracia ante su vista, siendo extranjeros, por su puro amor. En Ruth, Él es el pariente cercano que redime, haciéndose uno de nosotros. Allí está Cristo, como centro del libro de Ruth. Pero se nos fue el tiempo. Quedamos aquí, continuamos
mirando a Cristo como centro de cada libro de la Biblia a partir de la próxima sección.